Pues muy bien, ahora en este panel de accesibilidad, servicio y necesidades encontradas en relación a violación de derechos y discriminación, vamos a continuar con nuestro siguiente panelista, el querido Christian King, que nos va a hablar sobre el encaminamiento de ser solo un grupo plano. Buenos días. Está bueno. Sí, está bueno. Nuestro siguiente panelista, ahora con lenguaje inclusivo. Bueno, buenos días a todos y todas. Felicitar a los organizadores del evento, el Observatorio de Derechos Humanos, para que pueda ponerlo en listado. Y pues saludar a mis compañeros panelistas y a todos ustedes, compañeros de lucha. Bien, quiero iniciar con un videito que va a introducir pues realmente el tema que voy a estar tratando. Yo tengo derecho a la vida, a una vida digna. Nuestra compañera que falleció recientemente, para quien pido un fuerte aplauso. La compañera Rubí Estefano, promotora de salud de diversas organizaciones, CAI, COIN, Transa, COTRAVE, etc. Ella pues decía que tenía derecho a la vida, una vida digna, que es el derecho que tenemos todas las poblaciones clave. En el caso de la población LGBT, surgimos en el marco de la Respuesta Nacional al VIH como una población clave, con una prevalencia de VIH y otras infecciones de transmisión alta. Esto producto de la exclusión social. Hacer las cosas escondidas, pues hay que hacerlas rápido, no se hace con todo el cuidado necesario. Pero en el marco pues de estos programas de prevención de VIH, las poblaciones claves identificamos una serie de necesidades, nos articulamos, nos organizamos y pues producto de esto estamos hoy aquí activistas de las diferentes poblaciones, trabajadoras sexuales, migrantes, las personas viviendo con VIH, la comunidad LGBT, organizaciones de hombres gays, de mujeres trans, de hombres trans, de mujeres lesbianas. Y pues todas estas poblaciones claves identificamos que más allá de la necesidad en materia de prevención de VIH, pues también teníamos otras necesidades que se vinculaban pues a esto, necesidades que tenían que ver con las constantes violaciones de derechos humanos de las cuales éramos víctimas. Y estas violaciones de derechos humanos son producto de la falta de voluntad política, de políticas públicas que garanticen nuestros derechos. Y pues a raíz de esto, una serie de situaciones atravesamos. En el caso de la comunidad LGBT en particular, hay una alta prevalencia de VIH, principalmente en la población de mujeres trans, donde del 18% de prevalencia de VIH hubo un aumento a 27.7%. Y nos llama un poco la atención porque podemos pensar, pero ¿cómo va a ser cuando hay tantas organizaciones y se viene trabajando prevención de VIH? Sí, se viene trabajando prevención de VIH, pero lamentablemente en los servicios de salud no hay una atención amigable. Y por ende, pues la población, a pesar de que pueda tener algún tipo de conocimiento, no profundiza esto porque no tiene un acceso amigable a estos espacios. Y la misma necesidad, la exclusión de la cual todavía somos víctimas, pues nos pone en ese riesgo de estar en contacto directo con una infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Todavía hay que ejercer el trabajo sexual para poder subsistir y lamentablemente, por más información que tenga, también tengo compromisos
Y pues como dice en marketing comercial, el cliente siempre tiene la razón, pues el cliente a veces decide. Bien, entonces en ese sentido, y como ya mis antecesores han expresado, hay muchas limitaciones en materia de acceso a la salud. La comunidad LGBT pues no tiene un protocolo de atención en salud específico, no existe en nuestro país. Por ende, los hombres gay que acuden a los servicios de salud pueden ser cuestionados por su sexualidad, si una infección de transmisión sexual producto de prácticas sexuales entre hombres, pues muchas veces es cuestionada por los prestadores de servicios de salud. ¿Y qué decir de las compañeras trans que de inmediatamente se acercan a un servicio de salud sin haber entrado, ya son el payaso de circo, ya está el cuestionamiento, la discriminación? Cuando llega al servicio, cuando entra a la recepción, pues tiene que decir cómo debe ser llamada. No todas cuentan con el empoderamiento para hacerlo, pero también si cuenta con el empoderamiento, el prestador de servicios decide si llamarte así o no, porque tiene demasiadas personas y porque lamentablemente no tiene ningún tipo de interés en hacerlo, porque se anteponen sus prejuicios y demás. Entonces, todo este proceso debe pasarlo para pasar a valga la redundancia, a ser atendida. Previo a esto, estás en la recepción con mucha gente que te está mirando, no tienes una autoestima como debería tenerlo, porque el estigma y la discriminación te lo han maltratado, aparte de las vivencias, la exclusión y demás. Y entonces, si llegas a esperar tu turno, pues cuando llegas al servicio, al prestador de servicio, pues recibes un sinnúmero también de discriminaciones y cuestionamientos. No cuentas, en la mayoría de los casos, con las herramientas necesarias, como decía Mayra, para poder defender tus derechos, para poder defenderte de esta discriminación, y pues lo que haces es no volver al servicio. Sumado a esto, los servicios no son 100% gratuitos. Y para las personas vulnerabilizadas que debemos pues realizar cualquier tipo de trabajo informal para poder subsistir, pues los recursos de los cuales dispongo no los puedo tener disponibles para un servicio de salud. Entonces esto acarrea un sinnúmero de situaciones que afectan la salud de las personas, pero principalmente la salud emocional, que siempre hemos pensado que ir a un psicólogo es cosa de ricos o de locos. El pobre no va a psicólogo. De hecho, los que están en las escuelas, los orientadores, solamente se utilizan cuando el niño tiene un conflicto con otro. Pero también necesitan que este servicio sea garantizado por el Estado, que no tengan que esperar que PROGRESH, la comunidad LGBT, organizaciones de hombres gays, de mujeres trans, de hombres trans, de mujeres lesbianas, y pues todas estas poblaciones claves, identificamos que más allá de la necesidad en materia de prevención de VIH, pues también teníamos otras necesidades que se vinculaban pues a esto, necesidades que tenían que ver con las constantes violaciones de derechos humanos de las cuales éramos víctimas. Y estas violaciones de derechos humanos son producto de la falta de voluntad política, de políticas públicas que garanticen nuestros derechos. Y pues a raíz de esto, una serie de situaciones atravesamos. En el caso de la comunidad LGBT en particular, hay una alta prevalencia de VIH, principalmente en la población de mujeres trans, donde del 18% de prevalencia de VIH hubo un aumento a 27.7%. Y nos llama un poco la atención porque podemos pensar, pero ¿cómo va a ser cuando hay tantas organizaciones y se viene trabajando prevención de VIH? Sí, se viene trabajando prevención de VIH, pero lamentablemente en los servicios de salud no hay una atención amigable y por ende, pues la población, a pesar de que pueda tener algún tipo de conocimiento desde la sociedad civil, de los servicios que se brindan en organizaciones, como es el caso de COIN, como es el caso de IDEL y de otras hay que provienen de organizaciones de la sociedad civil, donde hay una capacitación y una sensibilización del personal. Lamentablemente los servicios directos del Estado no cuentan con esta sensibilización. Hay un protocolo
heteronormativo, donde las personas que somos parte de los grupos vulnerabilizados somos mal vistos. Las trabajadoras sexuales son cuestionadas por su vestuario, por su práctica sexual. Las personas trans por igual, los migrantes, las personas viviendo con VIH ni hablar. Dentro de todas estas poblaciones están las personas viviendo con VIH, que como ya aquí se ha presentado, pues le afecta incluso su condición de salud para poder mantener el trabajo. No solamente le hacen la prueba cuando vas a solicitar el empleo, sino que también en el marco de tu periodo laboral, periódicamente pues también realizan pruebas de VIH y puedes perder el empleo. Y si no cuentas con el empoderamiento para defender pues el derecho que tienes a el trabajo, pues lamentablemente se dificulta el que puedas mantenerlo. En ese sentido, lamentablemente las poblaciones, no todas, confían en la justicia. Entienden que para qué voy a perder el tiempo denunciando una violación a mi derecho, pero sobre todo, ni siquiera tienen claro cuáles son sus derechos. Y a pesar de que las organizaciones hemos venido realizando un trabajo de información, capacitación y sensibilización, el día a día hace que la población no preste 100% atención a estas problemáticas. Pues entiende que tengo que buscarme mi dinero y no puedo perder el tiempo en eso. Ahora, cuando me veo enfrente de una situación, sí necesito de la información que debí tener en el momento adecuado y debí asumirla porque quizás la tuve. De igual modo también ha hecho mucho daño los recursos que se han dado a las organizaciones y de cómo se ha promovido el que hay muchos recursos para trabajar. En un tiempo lo había, ya no lo está. Y las poblaciones pues entienden que las organizaciones las utilizan. Tú necesitas mi caso para reportar un proyecto, para cumplir indicadores. Tú necesitas mi presencia para ganarte tu dinero. Entonces, esto ha dificultado mucho el empoderamiento de las poblaciones. Y específicamente, para no salir del tema, en la situación que tiene que ver con la salud, las personas que acuden a servicios de salud y de las poblaciones clave tienen miedo de si denuncian cualquier falta en el servicio, cualquier discriminación, pues luego van a tomar represalias en su contra. Si estoy en una SAI, si en ese servicio me trataron mal, pero yo acudo regularmente a él. Entonces son un sinnúmero de retos que tenemos las organizaciones y las poblaciones para que esta situación pues realmente cambie. Las personas trans en particular no cuentan con el protocolo de atención en salud adecuado, hombres y mujeres. Si vas al servicio, si van al servicio las compañeras Talía, Mónica o Estefanía, son discriminadas, como ya dije, por su apariencia, porque no cuentan con una documentación legal que les reconozca como mujeres trans. Pero al mismo tiempo son discriminadas en el servicio, porque no tienen un servicio adecuado a sus necesidades. Son mujeres trans que necesitan un proceso hormonal, necesitan un servicio psicológico adecuado y necesitan todo un protocolo de atención en salud basado en sus necesidades, igual los hombres trans. Pero también necesitan que este servicio sea garantizado por el Estado, que no tengan que esperar que Robert Paulino esté disponible en COIN o en el INDES, que hay un servicio hormonal, para poder llevar un proceso hormonal con el seguimiento médico adecuado. Como esto no está garantizado, pues las compañeras se automedican y los compañeros. Y esto va a acarrear en situaciones de salud efectos secundarios de la automedicación. Así tenemos también muchas compañeras que previo a toda esta revolución del activismo LGBTIQ y las organizaciones trans, pues se automedicaron con procesos quirúrgicos clandestinos para feminizar su cuerpo. Muchas han muerto y otras hoy día están padeciendo pues de este tipo de consecuencias de haberse sometido a un proceso quirúrgico que quizás no era el adecuado. Y todo esto es responsabilidad del Estado
por no garantizar el reconocimiento a los derechos de las poblaciones socialmente excluidas. También vamos a mencionar a las personas con discapacidad que ni siquiera en un servicio de salud cuentan con las rampas necesarias para poder acceder al mismo, y que son consideradas también personas, podría decir incluso hasta anormales, porque hay una discriminación donde se entiende que la persona con discapacidad no es una persona que puede valerse por sí misma, pero que necesita de las facilidades para poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, tenemos muchos retos. Realmente hay muchos retos en materia de salud. El primero es el Ministerio de Salud Pública, y hacer las recomendaciones necesarias para que se garantice nuestro derecho a la salud. Otro reto que tenemos como sociedad civil es documentar estas situaciones, las consecuencias de la falta de garantías a los servicios de salud de nuestras poblaciones, donde vemos personas que han muerto de SIDA porque lamentablemente no han podido acceder a los servicios de salud porque no son amigables. Otro reto que tenemos en materia de VIH es respetar la confidencialidad de las personas. Muchas veces lo que hacemos con la mano lo desbaratamos con los pies, con buena fe, pero estamos violando la confidencialidad. De igual modo, velar porque se modifique los artículos de la ley de VIH que penalizan a las personas viviendo con VIH. Con sensibilización todo se puede lograr, no es necesario una condena por una situación que de hecho, en el caso de la transmisión de las personas viviendo con VIH a otras, ni siquiera se puede probar científicamente. Y también tenemos que incidir para que en los planes de salud se incluyan nuestras necesidades. Tenemos que insertarnos en estos espacios para que nuestras demandas pues sean escuchadas e incluidas, pero tenemos que documentarlas. Todos estos casos debemos de, en nuestras organizaciones, recibirlos, darle el seguimiento, hacerlos llegar a los observatorios correspondientes, tener este archivo de casos, realizar informes periódicos, porque lamentablemente si no hay una evidencia de nuestras denuncias, pasarán a ser denuncias sin evidencia, valga la redundancia. Y pues tenemos que estar presentes en los espacios de toma de decisiones. Tenemos que meternos sin que nos inviten para que nuestras necesidades sean incluidas, y debemos articularnos. Hay en la nueva era de la tecnología, donde ser activista es ser una celebridad, todo el mundo es activista, pero el activismo no se puede limitar a promover en redes sociales o hacer denuncias en redes sociales. Ya la pandemia cesó un poco, la virtualidad está ya bajando un poco y vamos a volver a la realidad. Hay que estar en los espacios. Es muy penoso, y aquí está Ramón Acevedo, que una mesa que pudo ser muy efectiva y que se formó gracias a una iniciativa de A4A, que fue la coalición de activistas dominicanos frente al VIH y el SIDA. Allí muchas poblaciones que estábamos vinculadas a la problemática de VIH estábamos articuladas, se pudieron lograr muchas cosas, pero lamentablemente inmediatamente culminó el financiamiento de A4A a esta mesa, donde teníamos un transporte y unas picaderas bastante exquisitas, pues se perdió el interés. Y luego Conavicida reactiva la mesa con en otro proceso, y lamentablemente no pudo mantenerse, porque nos quejamos de que en materia de VIH, por ejemplo, Dulce o Felipa son las únicas que están, pero es que nosotros no tratamos de ocupar los espacios. Lo mismo pasa con las organizaciones, no solamente está ASA, solamente está Transa. Lo que pasa es que hay que estar en los espacios sin que te inviten, pero de manera permanente, para que entonces se te tome en cuenta, y hay que documentar, hay que sistematizar, para que nuestras problemáticas, repito, cuenten con las evidencias necesarias para que sean tomadas en cuenta. Entonces, ¿qué más decir en materia de salud? Bueno, decir que ya se me acabó el tiempo y que nada, así como salimos en las infecciones, un segundo,
luego pasamos de ser un número alarmante en materia de ITS, incluyendo el VIH, que realmente fue quien nos sacó de ser simplemente un número, pues pasamos a ser actores y actrices, por llamarlo de alguna manera, pero realmente es actores, no tiene la E, es inclusivo, porque a veces queremos con el lenguaje inclusivo todo como que hacerlo demasiado literal, y como decían en un programa de televisión, no se dice presidenta, se dice presidente, que tiene la E. Bien, entonces en ese sentido debemos pasar ahora de ser ese grupo, un número alarmante, y hoy somos activistas, pues debemos pasar de activistas a formadores de activistas, porque no debemos ser nosotros las únicas personas que compartamos la situación alarmante. Tenemos que permitir, ahora porque se me acaba el tiempo, pues yo tengo mi contador. Debemos ahora formar liderazgo, para, como decía Maya, cuando una persona vaya a un servicio y se le viole su derecho, esa persona diga: discúlpame, pero tú me estás violando el derecho, yo tengo el derecho a esto. Hay muchas personas así, pero lamentablemente faltan muchas más, y es nuestra responsabilidad que cada ciudadano y ciudadana pues defienda su derecho, porque así cuando, por ejemplo, Coletón, a través del comité gestor, esté incidiendo para que se apruebe la ley de igualdad y no discriminación, muchas personas se sumen a esta iniciativa porque entiendan que es algo que le pertenece y no tengamos que estar representantes representándolo. Buenos días. Yéndome con Cristian, Cristian hablaba del financiamiento versus la población, y realmente esos financiamientos que muchas veces tenemos de proyectos de nuestras organizaciones están focalizados con unas metas muy puntuales y eso, y hay veces la población nuestra no se siente identificada. También tenemos que tener la capacidad de poder escribir propuestas que cumplan con las necesidades que requieren nuestra población. Él hizo hincapié en también ser más inclusivo. Yo pienso que en estos espacios siempre la comunidad LGBTIQ, las personas viviendo con VIH tienen mucha presencia, pero también hay que traer mucho a la mesa, y en algún momento se mencionó el anteproyecto de ley antidiscriminatorio. Hay que traer a las otras poblaciones, porque los tomadores de decisiones han querido satanizar este anteproyecto de ley diciendo que es un proyecto de ley solo para la comunidad LGBTIQ, y entonces hay que involucrar a las personas con discapacidad que están aquí presentes, muy importante, pero otras personas con otras discapacidades. No sé si lo estoy diciendo correcto, porque hay una terminología. Pero sí, realmente tenemos que unirnos. Yo entiendo que es necesario que tengamos un plan de poblaciones vulnerabilizadas, un plan estratégico de 3 a 5 años, que de alguna manera nos permita sentarnos a trabajar y poder identificar esas necesidades que tenemos como población. Muchísimas gracias, Cristian, gracias, Robert, gracias, Mayra. Porque somos muchos y sabemos que no queremos ir. El FODA, nuestra fortaleza, es la existencia de organizaciones de la sociedad civil y obviamente la diversidad poblacional que existe dentro de esas organizaciones. Como oportunidades tenemos las nuevas autoridades comprometidas en crear espacios amigables para las poblaciones vulnerabilizadas. Como debilidades tenemos la falta de recursos económicos, porque sabemos que para la creación de cualquier programa necesitamos fondos. Y si lo levantan un poquito más, porque y como amenazas, obviamente tenemos la falta de políticas públicas que garanticen nuestros derechos y los cambios de gobierno. En algún momento se convierte en una oportunidad por las nuevas autoridades, pero sabemos que cada cierto tiempo esto cambia y quizás los nuevos gobiernos no estén comprometidos al 100%, y por eso esta misma oportunidad en algún momento puede convertirse en una amenaza. Ahora, dentro de las necesidades que tenemos como grupos vulnerabilizados, en el área de salud necesitamos protocolos de atención en salud, en política, estamos hablando de los grupos vulnerabilizados.
En políticas necesitamos representación de estos grupos vulnerabilizados en los espacios políticos, o sea, desde dentro tener representantes. En educación necesitamos incluir una currícula de sexualidad inclusiva que contenga las orientaciones sexuales. Y en la justicia, si lo levantan un poco más, mucho mejor, en la justicia, la creación de instrumentos que incluyan la orientación sexual, identidad y expresión de género de la víctima para poder tener una data oficial y la creación de estadísticas. Oportunidades, adquirir conocimientos, capacidades para incidir y exigir los cambios en las poblaciones vulnerables para buscar soluciones. Debilidades, los sectores consensuados de la sociedad, llámese la iglesia o ultraderechistas, impiden el proceso de visualización de los derechos fundamentales humanos. Amenazas, la falta de informaciones que impiden las articulaciones y conocer nuestros derechos y reclamar, la división de las organizaciones que trabajamos en su población. La necesidad de acceso a los servicios de salud con calidad. Una cosa es calidad, pero la calidad es cómo el paciente o el usuario del servicio de salud es tratado con dignidad y respeto y no tratado como que es un favor que le están haciendo, porque la salud es un derecho mundial. Entonces, eso incluye la salud mental, también acceso a los procesos hormonales, acceso a la justicia, sensibilización de los grupos, acceso a la educación, acceso al trabajo, crear vínculos con las diversas autoridades del Estado. ¿Por qué? Porque no se trata de que hoy, porque yo me quiero hacer famoso y el fabuloso lo apoyo. Cuando van a buscar ese apoyo, mentira del diablo, como dicen, eso es todo. Entonces, en algunas de estas, en un momento donde hay que dar un poco de contexto para que se entienda bien la idea. Entonces, como primera necesidad, nosotros planteamos que hay una falta de cumplimiento de la ley de discapacidad. Segundo, a falta de mecanismos ágiles para la denuncia y sanción ante la violación a la ley. Si bien es cierto que la ley describe la manera en la que se van a canalizar muchas de las sanciones, depende inclusive hasta del sector de que estemos hablando. Si se va a hablar del sector hotelero, ya eso es otro capítulo en el tema laboral. Si se va a hablar del sector salud, hay que ir al ministerio, pero no hay un mecanismo, a mi entender, donde si yo, por ejemplo, o cualquiera hacer una denuncia de que en la empresa tal no se cumple con tal procedimiento, con tal ley, el proceso está largo y tan tedioso, pero que al final desincentiva que una persona ponga una denuncia al respecto. Tercero, a mi entender, no todo el cumplimiento de las normas tiene que hacerse en base a un carácter punitivo. También se carece de un marco o un paquete de incentivos para las personas o empresas que quieran cumplir con determinados reglamentos, se motiven a hacerlo. Ejemplo, lo planteamos así por lo siguiente. Por ejemplo, yo en mi casa separo los desechos de los reciclables. Sin embargo, para el depósito final yo tengo yo mismo montarlo en mi carro, llevarlo a un punto limpio y desecharlo. Sin embargo, yo no lo hago por ningún beneficio, pero no hay un paquete que incentive a que más personas lo hagan. Y hay muchísimos mecanismos que se pueden utilizar, desde exenciones. Por ejemplo, yo soy una persona que paga impuestos sobre la renta. A mí me dicen, mira, te vamos a descontar el 1% del impuesto sobre la renta, que tú pagas un 27, que tú pagas un 26. Ahora, te tienen que certificar tal organismo de que tú estás cumpliendo con eso. Entonces, entiendo que para cada normativa, en especial cuando no hay un carácter punitivo bien definido, la educación debe acompañarse de una parte de incentivo a las buenas prácticas. Por último, esta parte quería darle un poquito más de contexto. Nosotros planteábamos en el grupo que hace falta un directorio
verificable de competencias para personas que pertenezcan a grupos vulnerabilizados. Y Mayra me hacía la salvedad, pero no sería en un momento dado de cierto punto que excluyente. Yo te digo, mira, si yo ahora mismo, ustedes no sé si saben que hay, por ejemplo, empresas consultoras que se especializan en que las empresas, cuando van a contratar una posición, envían los TDR y esa persona ya hizo un previo proceso de depuración y de verificación de las competencias que yo estoy buscando, eso me lo garantiza. Y esa es una propuesta de valor de esa consultoría. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en COIN, que somos una de las organizaciones que quizás estamos más sensibilizados al acceso de las poblaciones más vulnerabilizadas, si yo ahora mismo quisiera una chica trans recepcionista que tenga un manejo de Excel, por ejemplo, que tenga tal cual característica, tenga tal o cual competencia, yo no sé dónde yo voy a buscar, y me corregirán si eso existe, pero yo no sé ahora mismo si yo quisiera ser inclusivo o tengo una empresa particular y quiero hacer eso, eso no existe. Si yo quiero, por ejemplo, y yo quiero ahora mismo, por ejemplo, una persona, yo lo que necesito es una persona que me maneje mis relaciones públicas y quiero que para cumplir con la ley de discapacidad, ejemplo, yo la puedo llamar, por ejemplo, a usted y yo puedo decir, mira, ¿dónde yo quiero estas competencias? Imagínese que usted tiene esa consultoría y dice, mira, yo quiero estas competencias. ¿Cómo yo le doy acceso? Yo quiero cumplir con la ley, pero no sé dónde ir. Entonces quizás sea bueno uno desarrollar un directorio donde la propuesta de valor para cualquier empresa que ahora que no se está cumpliendo, pero que esa empresa, el dueño o el propietario tenga sensibilidad ante el tema y quisiera hacerlo, yo entiendo que si se da esa oportunidad, eso incrementaría o reduciría el tiempo que uno pueda adecuarse con la ley. Esas son las necesidades que nosotros planteamos. Probablemente ustedes que tengan más contexto que uno pueda dar, aportar algunas cuantas más, pero nosotros nos desarrollamos en esas cuatro. Gracias. Muy buena presentación. Fortaleza, la amenaza, la debilidad y la oportunidad. Tenemos fortaleza, tenemos que cuenta con el apoyo de la sociedad civil, es decir, que los grupos vulnerabilizados por el Estado cuentan con el apoyo de la sociedad civil. También oportunidades, la coyuntura. Acérquese un poquito más al micrófono. Que hay con algunos congresistas, es decir, que están apoyando a estos grupos vulnerabilizados. Tercer punto, tenemos la debilidad, es la falta de apoyo del Estado en garantía de estos grupos, de apoyo y de garantía de estos grupos vulnerabilizados, que están vinculados con la Constitución de la República. En cuanto a lo que es a la amenaza, tenemos que se aprueba el nuevo Código Penal. Sería en detrimento para la conciencia, porque habrá mayor discriminación para estos grupos vulnerabilizados. Vamos a poner la parte más posible. Las necesidades reales del grupo. El micrófono, Toma. Bien, en cuanto a las necesidades de los grupos vulnerabilizados, la mesa de trabajo de nosotros, nosotros estuvimos planteando ahí 4 puntos que los consideramos muy esenciales. Primera necesidad, la aprobación de la ley de no discriminación. Segundo, articulación de concientización y educación de la importancia. Si hacen silencio, yo creo que terminamos más rápido. Si ustedes hacen silencio, por favor. Vamos a cooperar, por favor. Repito, número 2. Articulación de concientización y educación de la importancia de la movilización en la incidencia política de las comunidades vulnerabilizadas por el gobierno. Tercero,
dominio o conocimiento comprensivo de los deberes, derechos y garantías fundamentales tuteladas por la Constitución de República Dominicana. Por último, crear garantías materiales y políticas que exijan el cumplimiento jurídico de esas leyes tuteladas por la Carta Magna a través de un reglamento normativo legal e institucional que monitoree el cumplimiento de esa norma. Muchas gracias. Buenas tardes. Seremos breves porque todo el que está aquí está los prisa para su casa. Solo me enfoqué en dos partes. ¿En qué tenemos? ¿En qué? O nos enfocamos. Gracias. ¿En qué tenemos y qué nos falta? Primero, tenemos organizaciones de la sociedad civil debidamente organizadas. Segundo, líderes activistas sociales empoderados en el tema. Tercero, dirigentes políticos empoderados en el tema. Ahora, ¿qué nos falta? Que es la realidad de todas las otras organizaciones. Cruzar del otro lado, es decir, dejar de hacer activismo social y hacer activismo político. Porque ya el activismo social, como que tenemos muchos años haciéndolo, y por más que aprueben nuestras leyes, no serán cumplidas. Porque ¿cuántas leyes no tenemos? Y como quiera seguimos siendo la minoría, aunque a nivel de votos somos la mayoría. Tener una verdadera unidad de las organizaciones. Dentro de los espacios, todas las organizaciones trabajamos en conjunto, pero en la vida real, cada organización trabaja por el tema que es financiado solamente. Si un tema no es financiado, la organización social no trabaja ese tema. Es decir, que mientras trabajemos solamente en beneficio de nuestras organizaciones, seguiremos siendo la minoría. Hasta que no nos unamos como organizaciones o como población vulnerable, no podremos seguir avanzando. Tercero, más activismo dirigido a la población, a los de abajo. Nos estamos enfocando en los últimos 3 o 4 años en hacer activismo directo a las altas cúpulas, las cuales no nos escuchan hasta que no le demos un golpe desde abajo. Porque en el cabildeo, en el cafecito y en la charla, todo el mundo nos dice que sí. Ahí mismo estaba Juan Cristo sentado diciendo que antes de meter el anteproyecto de ley, todos los diputados dijeron que sí iban a firmar. Y al cabo de varios años, no firmó un solo con él. Porque mientras estamos encorbatados, todo muy bonito, pero en la esquina, allá abajo sentado, el franelista, ahí es que está el verdadero activismo. Y ahí es que nosotros tenemos que volver a trabajar. Porque nos hemos olvidado de la plataforma de abajo de nuestras organizaciones y nada más nos estamos fijando en lo que nos financia, por querer seguir cumpliendo los numeritos de lo que mandan los pesitos. Cuando no había dinero, todos trabajaban en conjunto. Ahora que hay financiamiento, solo estamos de acuerdo a los numeritos para llenar las expectativas de aquellas personas que están de aquel lado del océano, que no tienen nada que ver con nosotros. Tercero, en vez de tratar temas políticos o de hacer vida política fuera de la organización, ya las organizaciones tenemos que hacer como los sindicatos. A nadie le habla o viene en contra de su línea de transporte. Nadie le habla a Antonio Marte en contra de su línea de transporte. Incluso ellos pueden cometer actos vandálicos. Y aquí el gobierno, los gobiernos que vengan, no se atreven a mancillarlo a ellos, ni siquiera acusarlo. Porque primero se organizaron como sociedad civil y después se organizaron como un movimiento político, a tal grado que llegaron a sentarse en los estados de poder. Y nosotros seguimos con lo mismo, con el activismo político, con los plantones, con la marcha, con el... No, señores, ya entre nosotros tenemos que seguir el ejemplo que hizo Jacqueline Montero. Fue diputada, pero no con un solo diputado nosotros podemos tener una fuerza en este país. En España, los líderes de naciones tienen varios miembros sentados en el Congreso. En México, los usuarios de droga tienen a una muchacha sentada en el Congreso. ¿Y por qué nosotros tenemos que seguir ocultándonos y votando por otro para que nos defienda? Y al fin y al cabo, después que él esté sentado, a quien él va a defender fue a quien le dio el peso, no a quien votó por él.
Nosotros ya tenemos que dejar eso y sentarnos a tomar las decisiones nosotros. Para cuando aprueben la ley, nosotros poder decir, no, usted violó esa ley. Porque la van a aprobar la ley y van a seguir siendo engavetadas. Porque nosotros siempre vamos a estar del otro lado de la acera. Gracias. Sea la misma lucha de las personas discapacitadas. Cuando las personas discapacitadas tengan una actividad, nosotros como también personas del grupo vulnerabilizados, vayamos a apoyarnos. Una unidad, porque decimos muy bonito aquí, unidad, pero vemos que es el grupo de LGBT se tira solo y el otro grupo se queda así. Y no estamos teniendo. Tener empoderamiento. ¿Empoderamiento en qué sentido? Bueno, saber qué es una ley, saber qué es un foro, porque a veces vamos con la mente vacía, solamente con sentar, y no sabemos a qué actividad vamos, no sabemos los conocimientos y los mecanismos para nosotros defender, porque vamos a los espacios a pasar vergüenza, no nos empoderamos, debemos de tener conocimiento de lo que estamos hablando para saber qué estamos hablando. Derechos, iniciativas y reconocimientos. La discriminación, falta de conocimiento y exclusión. La falta de reconocimiento, nadie puede alegar conocimiento de la sociedad que es una discriminación, pero hay una discriminación que es interna en todos los grupos, que debemos de atacarla. Porque si exigimos al de afuera no me discrimine, porque yo tengo que discriminar a mi compañero o mi compañera. No estoy en nada. Yo no sé. Violación, negociación de derechos, falta de empatía y autodiscriminación. Autodiscriminación es la que cada persona se autodiscrimina. Ay, no estoy capacitada para participar aquí. No derecho a nadie. Necesidades. Leyes representativas, inclusión social. La ley la tenemos. Lo que tenemos que hacer es la valer. Porque la ley está, los mecanismos están. También esta lucha, que no quede solamente en una ciencia, cada quien en su casa, en su familia, ir empapando a la sociedad, ir en la carterita y subiéndola. Porque vamos a un programa de televisión, vamos aquí, muy bien, cuando salimos de aquí, se nos olvida esta lucha. Gravitamos todo. Solamente estamos aquí para tirar las fotos, subir a Instagram, que es lo que de ahí. Que me la has pedido mucho ya. Concientización de la población, lo que estoy diciendo, que esta lucha es educar a la población, que no quede solamente aquí. Porque lo mismo que está hablando lo sabe ella, lo sé yo, lo sabe, pero quien está afuera dice, ¿qué ustedes están pidiendo? Si ustedes van a un hospital, si ustedes van, ¿qué están pidiendo? Y no es así. La sociedad en sí no sabe la exclusión que nos están haciendo al no aprobar esta ley. Y ahí la ley está. Porque el país es signatario de muchos acuerdos internacionales. También papel. Y políticas públicas para la aplicación de la misma. Gracias. Personas trans privadas de libertad, hombres y mujeres. Es un estudio regional que se está haciendo con el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Race and Equality. Y pues allí, dentro de las informaciones que recopilamos, vimos muy buena práctica por parte de la defensa pública. Las personas trans privadas de libertad han recibido muy buena asistencia, incluso muchas que han logrado pues salir de las cárceles por situaciones menores. Sabemos que en nuestro país la medida de coerción o muchas veces por sospecha, tú haces varios meses en las cárceles y en nuestras cárceles, valga la redundancia, cuando entras, salir no es tan fácil. Identificamos que a través de la defensa pública se han brindado buenos servicios a estas poblaciones y esto es producto también del acuerdo que se realizó hace algunos años con los grupos vulnerabilizados, donde la defensa se ha sensibilizado y pues hemos identificado que estas buenas prácticas son una realidad. Estas cosas no se promueven mucho por la sencilla razón de que las personas, cuando entran en algún conflicto con la ley, pues esto no es algo que lo promueven en los espacios. Sabemos que en nuestros espacios se promueven las violaciones de derechos o las situaciones vinculadas al VIH, pero estos conflictos con la ley no se han promovido. Entonces, les invito a que cualquier persona, independientemente de la base poblacional a la cual pertenezca y tenga un conflicto con la ley,
pues si no tiene los recursos, que casi nunca lo tenemos, por la misma condición de vulnerabilidad, pues puedan acceder a la defensa pública y también la compañera que es una aliada, a través también de Manuel Macarielo, puede contactar a un defensor público, porque realmente están haciendo un buen trabajo de acuerdo a la información que, como les digo, acabamos de recabar. Así que un aplauso para ellos. Gracias. Mi objetivo es vivir, amar, aprender y dejar de lado. Aplauso bonito. Bien. Lo quiero.